El sol no terminaba de salir para los guatemaltecos y la tierra se movió. Un movimiento telúrico de más de 6 grados en la escala abierta de Richter sacudió la tierra hoy en nuestro país. El departamento más afectado, San Marcos. Cinco y 24 de la mañana, el fantasma del terremoto del 7 de noviembre del 2012 apareció de nuevo en San Marcos. Un sismo de 6.4 grados en la escala de Richter sacudió de nuevo una tierra que desde hace 19 meses no se tranquiliza. Siempre tiembla y este lunes 7 de julio, una vez más, se liberó la energía que provocó otra vez destrucción. Heridos y muertos, entre ellos un recién nacido que nació el lunes y murió el lunes, luego que el techo falso del Hospital Nacional le cayera encima. La gente de San Marcos se caracteriza por ser trabajadores. Muy temprano, las luces de las casas ya estaban encendidas, todos alistándose para salir a sus actividades, como siempre. Pero nadie se imaginaba que 24 minutos pasados de las 5, la tierra temblaría y no lo haría como en los últimos meses. Esta vez sería más furiosa. Según el INSIBUME, el temblor tuvo su epicentro en la región fronteriza entre Guatemala y México, exactamente a 179 kilómetros de la ciudad capital. El sismo se sintió no solo en el occidente, sino en la costa sur, altiplano y en la ciudad capital. De hecho, hay reportes que se sintió hasta en el Petén. Las imágenes son de nuevo un calco de lo acontecido aquel noviembre del 2012. La desolación y el miedo regresaron. Algunos que no les pasó nada, ahora sí les pasó. Los que tenían bien sus casas, ahora sufren, y en el peor de los casos, los que sufrieron aquel noviembre, lo volvieron a hacer hoy. La Coordinadora para la Reducción de Desastres se declaró en alerta naranja. Para las autoridades fue un fuerte sismo, pero para los habitantes de San Marcos es otro terremoto que los deja con un presente incierto. Y esta incertidumbre se recalca sobre todo cuando casi 10 réplicas se sienten. El inicio de semana para los marquenses será difícil. Otra vez a luchar con un fantasma que hoy se hizo realidad. Y el cielo tiene un nuevo ángel guatemalteco. Un recién nacido ha sido hasta el momento la única víctima mortal de este terremoto. Un bebé falleció en el hospital de San Marcos luego que le cayera el cielo falso de dicho centro asistencial. El presidente de la República dio a conocer que era la segunda vez que se componía el techo. Esto luego que se cayera también en el terremoto del 7 de noviembre de 2012. Les quiero comentar que hay un niño, un recién nacido que falleció en el hospital de San Marcos. A causa del temblor se desprendió el cielo falso del hospital de San Marcos y lamentablemente cayó sobre el recién nacido, que le ocasionó la muerte. Esto es prácticamente es lamentable. Ustedes recuerdan que ese cielo falso cayó también en el terremoto del 7 de noviembre y ahora después de que se reparó volvió a desprenderse. El mandatario también indicó que hasta el momento se reportan heridas aproximadamente 35 personas y que se investiga si la muerte de una mujer por paro cardíaco en Quetzaltenango está relacionada al sismo. Estos son los últimos datos presentados por las autoridades en cuanto a las personas afectadas por el terremoto. Un sismo de 3 grados sensible en el occidente a las 3 de la mañana anticipaba un sismo violento.
Los guatemaltecos revivieron la angustia del 2 de noviembre del 2012. El panorama pintaba igual este 7 de julio. Un menor fallecido, 81 heridos, 48 evacuados y 20.600 afectados es el saldo de movimiento de suelo de 6.4 grados que afectó el área del occidente, especialmente el departamento de San Marcos. Aún así, las autoridades lo catalogan como... Es un sismo fuerte, violento, y que no tiene las características de un terremoto, ya que el grado de destrucción es en estructura frágil. La cantidad de derrumbes que se han registrado está moderada. El movimiento de suelo también afectó a 47 casas severamente dañadas, 24 con daño moderado y 44 leves. A pesar del conteo, siguen las autoridades afirmando que es preliminar los datos porque tardarán aún para tener un conteo total. Los datos van a ser exactos, lo único es que se van a ir completando de diferentes comunidades y de diferentes lugares. Este es un proceso de varios días, podríamos esperar 3-4 días para que tengamos la totalidad de comunidades que han sido ya evaluadas. Según el Instituto de Sismología, después del movimiento de suelo violento, se han reportado 2 más sensibles en San Marcos, 1 más en Huehuetenango. Se han registrado 2, pero no han sido sensibles. Actualmente se encuentra activada la alerta naranja institucional y deberán pasar 72 horas más para que vuelva amarilla por parte de la CONRED. Digamos que en las noticias se confirma un incremento en el precio de la libra de carne de res de 25 a 28 quetzales. La gremial de carniceros reafirmó su anuncio de este fin de semana. La libra de carne de res aumentará entre 2 y 3 quetzales, es decir, que de 25 quetzales a partir de ahora pasará a 28 la libra. A partir de hoy en algunos mercados municipales, pero ya la carne, lo que es de res, está entre 25 y 28 quetzales la libra, lo que es la costilla a 17, en algunos lugares 18, y lo que es el hueso mixto a 8 quetzales y carne con hueso, mitad hueso y mitad carne, 16 quetzales. Debido a los incrementos que nos han hecho los abastecedores, pues también nosotros nos vimos en la obligación de hacer este ajuste. Los carniceros aseguran que hay una mesa técnica que trabaja para evitar otro aumento de precio. La mesa técnica efectivamente está ya formada. Seguimos trabajando en conjunto, tanto con Derechos Humanos como DIACO, Ministerio de Economía, Agricultura, abastecedores, ganaderos y expendedores de carne. Y así también pedimos la comprensión de los expendedores, que ya no depende de nosotros, como ellos ya acá lo mencionaron, de que ese es un ajuste que se está haciendo y que ya se hizo y que nosotros pues podemos aguantar los precios hasta cierto margen. Entonces podemos absorber cierto margen. El aumento que se dio el día de hoy es porque ya no aguantábamos seguir absorbiendo los precios, por eso tuvimos que actualizar. ¿Sabe usted el caso de las denuncias de asesinatos de sindicalistas? Quien se encargará ahora de la investigación es la CICIG. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investiga 58 casos de homicidios de sindicalistas. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, da a conocer que esto es parte de un convenio firmado con el Ministerio Público. La CICIG realizaría una revisión de 58 homicidios, de 58 investigaciones que por homicidio se venían adelantando en el Ministerio Público, especialmente para determinar si su carácter de sindicalista incidía en la perpetración del hecho. Es decir, si se trataba de una persecución contra el sindicalismo guatemalteco. Se ha concluido la primera etapa de esa actividad en cuanto se examinaron los expedientes, se presentaron conclusiones al Ministerio Público, se le hicieron llegar a la señora Fiscal General de la República y
Luego, probablemente los presentaremos en la comisión tripartita, la mesa que el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Trabajo, los sindicalistas y los empresarios conforman, en lo que ha sido además también una solicitud en ese sentido del propio ministro del Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes en esta noche de lunes. Hoy a las 8:45 me acompaña Claudia Méndez Arriaza. Bienvenida, Claudia. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Qué versátiles somos en a las 8:45. Sí, verdad, estoy sustituyendo Nos intercambiamos a Paola esta vez. Es un intercambio. Unos días y otros. Hoy le damos la bienvenida a dos expertos para hablar sobre este terrible sismo que se ha producido el día de hoy con terribles efectos. Su epicentro se dio frente a Puerto Madero, en Chiapas, eso entiendo yo, pero los daños más sensibles se han dado de nuevo en la ciudad de San Marcos y en los municipios de los alrededores. Héctor Monzón es presidente de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Es un experto en sismoresistencia. Y está con nosotros Oscar Córdoba, quien como director del Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones se ha hecho cargo de buena parte de las labores de reconstrucción del sismo de 2012 y de nuevo le vuelve a tocar enfrentar este mismo trabajo. Bienvenido, Oscar, gracias por acompañarnos. Gracias. Arrancamos esta conversación. Claudia tiene la primera pregunta. Que de hecho nace de una conversación que teníamos previo a que se abrieran las cámaras. Nos explicaba Héctor cuál es la diferencia entre el sismo o el terremoto que fue sensible en noviembre del 2012 y el sismo que se ha vivido hoy. Pero antes de llegar a eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Sismo o terremoto? ¿Cómo llamamos a lo que sucedió hoy, Héctor? Terremoto es un término subjetivo que depende de la percepción y el impacto que haya tenido el sismo sobre la sociedad o sobre la comunidad. No hay una gradación, por ejemplo, en la escala de Richter o en la de Mercalli, no, a partir de la cual uno diga ya se debe llamar terremoto. El sismo de mayor magnitud en el siglo XX, el 6 de agosto de 1942, su impacto fue relativamente bajo en la República de Guatemala y los abuelos le llamaban el temblor del 6 de agosto. ¿Y de qué escala fue? En Richter 7.8 o 7.9. ¿De verdad? Sí, sí. Pero provocó pocos daños sobre la superficie de la Tierra. Relativamente, sí. Para Héctor, que le llamaran temblor. Le voy a pedir que nos haga brevemente una comparación entre el sismo de 2012, de noviembre del 2012, y este sismo que ha ocurrido el día de hoy y que ha afectado a la ciudad de San Marcos de nuevo. La zona de subducción que tenemos enfrente de Guatemala está dividida en 3 segmentos enfrente de la República de Guatemala. Y cada uno de esos 3 segmentos tiene a su vez 2 segmentos, uno superficial, uno profundo. El sismo de noviembre del 2012 fue un sismo más bien costa afuera y más superficial. El sismo de esta mañana, que no le podría decir en este momento si fue sobre el segmento de San Marcos o el segmento de Chiapas, porque como que estuvo entre la frontera de los dos, fue un sismo de subducción profunda. Eso quiere decir que se dan a 70 o más kilómetros de profundidad, irradian sobre un área bastante grande y sus efectos son bastante variables. Santa Marta en 1773 fue un sismo de subducción profunda sobre el segmento central de Guatemala. Diríamos de la misma subducción que fue el de hoy, profundos ambos. Profundos ambos. Pero también la cauda y los resultados que ha tenido sobre la superficie de la Tierra han sido muy distintos, y para eso quisiera pedirle a Oscar que nos contara cuál es el balance que ellos hacen por lo menos 17 o casi 20 horas después de este sismo. Bueno, tenemos a estas alturas un proceso de evaluación que está en camino. Por supuesto, en este tipo de sismos y en este tipo de fenómenos de la naturaleza, tenemos nosotros que ir a hacer una evaluación
el Estado cuenta con la Coordinadora para la Reducción de Desastres y por supuesto todos los entes que integran la Coordinadora para la Reducción de Desastres, como por ejemplo el Ministerio de la Defensa, que preside el Consejo de CONRED. Tenemos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el INSIBUME, en fin, una serie de instituciones públicas que tendrán que hacer esa evaluación en el campo. Por supuesto, primero y principal se le da énfasis a la protección de la vida, a evitar que hayan pérdidas personales para la población, y una vez que eso ha sido subsanado y se ha pasado ese paso, pues entonces podemos proceder a hacer una evaluación de los daños materiales, que es lo que viene en este momento. El día de hoy fue un día de poner a salvo a la población, hacer algunas evacuaciones de edificios, con el objeto de que no vayan a haber pérdidas personales. Ya tenemos una muerte que lamentar de un bebé recién nacido en el hospital, lamentablemente. Y adicionalmente a esto, pues ahora viene también el tema del conteo de las pérdidas materiales. Para esto se hace una evaluación de los edificios, de las viviendas, de las carreteras, y se trata obviamente de utilizar todos los recursos disponibles por parte del Estado para evitar pérdidas. Oscar, una primera pregunta tiene que ver con ese hospital de San Marcos en donde murió el menor. En el terremoto del 2012, ese hospital sufrió daños, entre otros la caída del cielo falso, que esta vez de nuevo volvió a caer, causándole la muerte a este recién nacido. ¿Por qué se vuelve a producir? ¿No se pudo haber evitado con la reparación que se produjera este tipo de desprendimiento que costó una vida en esta ocasión? Yo creo que esto es un tema que habrá que evaluar y los expertos tendrán que hacer la evaluación correspondiente de la instalación que se hizo y de la reparación que se hizo del cielo falso. Eso escapa, digamos, de la competencia del Ministerio de Comunicaciones y entra dentro de la competencia del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en el tema, digamos, que nosotros sí podemos controlar, tal vez es importante y llamará la atención de los guatemaltecos saber que se atendieron hoy más de 13 derrumbes y de vías principales bloqueadas por derrumbes, carreteras a las cuales fue enviada maquinaria pesada, cerca de 25 frentes de trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Se alertó todas las zonas viales y todo el personal en el área de San Marcos y de los departamentos afectados, y fueron atendidas adecuadamente, de forma que en este momento ya no existe ninguna carretera que presente un bloqueo. Hay bloqueos parciales. En algunos casos se está utilizando un carril o dos, y en el transcurso de las horas de la noche de hoy, de la madrugada del día de mañana, esperamos concluir con este asunto. Hay un camino... Cobán y Retaluleu, el camino entre Retaluleu y Quetzaltenango eran los obstruidos. Sí, San Marcos, Quetzaltenango quedó despejado el paso. Todavía con algunas dificultades, pero se está procediendo en este momento a terminar de liberar ambos carriles de la vía. En el caso de la carretera Colomba-San Juan-Ostuncalco también está liberada parcialmente. Y tenemos que proceder a terminar esto. Lo mismo con Sintana, Chantel, San Rafael, Pie de la Cuesta, que quedaron ya con el paso libre. Y luego Ichihuanta-Caná, que tenemos el problema de unas piedras enormes de gran tamaño que cayeron sobre la cinta asfáltica y que vamos probablemente a tener que utilizar explosivos para poderlas retirar por pedazos. Sin embargo, el paso está expedito de uno de los dos lados de la carretera en este momento, por lo que no hay interrupción en el paso. Sí tenemos una carretera de terracería, que es la que va de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos a Guativil, a la altura de Castaglia, y lo mismo nos sucedió en el terremoto del 7 de noviembre del año 2012, porque la topografía es muy difícil en esa área y por las condiciones de humedad hubo deslaves, hubo derrumbes, pues lo mismo se repitió en esta oportunidad con deslaves y derrumbes. Sin embargo, ya hay dos frentes de trabajo de convoyes de parte del Ministerio de Comunicaciones limpiando el área
y esperamos tenerlo libre en las próximas horas. Muchas gracias por esta actualización. Yo quisiera aprovechar para hacerle exactamente la misma pregunta que tú planteaste a Héctor, porque él desde su experiencia debe de tener una respuesta completamente distinta. ¿Por qué un hospital que en el año 2012 sufrió ese efecto lo sufre de nuevo en el 2014? Porque en una edificación usted tiene la estructura principal y las, digamos, lo que usualmente se llama los complementos o los acabados del edificio. Y los acabados desde el punto de vista del diseño sísmico son los huerfanitos. Nos estamos ocupando demasiado de la estructura principal, lo cual no es malo, por supuesto. Pero ahora que la estructura principal de las edificaciones más nuevas, más modernas, es más robusta, entonces nos damos cuenta de los efectos de los elementos secundarios. Claro, ejemplo, prácticamente accesorios. Y el más huerfanito de todos los huerfanitos es el cielo suspendido. No hay un diseño de cielo suspendido. Para decir la verdad, tampoco tenemos localmente una norma obligatoria para esas cosas. Se ha avanzado bastante en los últimos años con lo de la estructura principal. En Ajíes hemos estado trabajando ya en los últimos meses en los elementos secundarios. A veces... para generar una normativa. Sí, normativa para elementos secundarios, es decir, naturalmente que cuando usted los coloca formalmente, el precio va a ser mayor, ¿verdad? Claro. Pero el riesgo menor. Pero el riesgo va a ser menor y pasa sismo tras sismo. Déjeme preguntarle a Oscar. Oscar, si uno compara el volumen de casas que hubo de reconstruirse después del terremoto del año 2012, estamos hablando de 2.575 en el departamento de San Marcos. 2.575. Y el conteo que va en este momento, extraoficial, no oficial, de casas con daños en San Marcos, no llega a 300 todavía. 115 todavía hasta donde tengo entendido, es el último número. Oficialmente 115. Tenemos un conteo oficial de 115 viviendas dañadas, 44 con daños leves, 24 con daños moderados y 47 con daños severos. Sin embargo, a estas alturas ya tenemos un conteo nosotros extraoficial de cerca de 300 y sin duda alguna el conteo oficial tiende a subir. La razón de esto es porque nosotros utilizaremos los próximos días en llevar ingenieros técnicos especialistas en la materia a hacer las evaluaciones correspondientes al campo y entonces se establecerá qué viviendas tienen problema y deben ser demolidas, digamos, en el caso de los daños severos o reparadas en el caso de los daños moderados. Solo para repasar un poco, subducción profunda y subducción superficial. ¿Cuál es la diferencia y por qué una puede provocar tanto daño como hablar de 42.000, 2.575 y una comparación con 300? ¿En dónde radica el efecto? No puede comparar directamente el efecto de uno y el otro porque no solo tiene orígenes diferentes, sino que gran parte de lo que estaba más vulnerable ya fue limpiado, por decirlo así, entre comillas, por el sismo anterior. En pocas palabras, no vemos esa magnitud de destrucción porque ya sucedió. Noviembre de 2012 porque lavó todo noviembre de 2012 ya se hizo cargo de muchas construcciones. Ya se hizo cargo de muchas construcciones, como usted está diciendo. Además, los efectos no son exactamente iguales. Comparables, entiendo. Comparables. Y los de subducción profunda pueden causar bastante daño. Mucho. Quizás la pregunta debe ser... se nos acabó el tiempo, ¿verdad? No, se nos ha terminado. Oscar, yo quería preguntar, ¿debería ser San Marcos considerado, bueno, en cosa de 2 años, 2 sismos, un sitio de especial propensión a los efectos telúricos? Realmente nosotros le hacíamos esa pregunta de alguna otra manera similar al director del INSIBUME el día de hoy. Debo prestar especial atención en San Marcos. Y el director del INSIBUME realmente nos decía, miren, vivimos en un país sísmico
en donde tenemos una gran cantidad de volcanes activos en 108.889 kilómetros cuadrados, que es el territorio de nuestro país. Entonces, el resultado de esto es una actividad sísmica. Adicionalmente a esto, en la costa pacífica de Guatemala, según tengo entendido, se unen placas tectónicas importantes que al momento de chocar y de introducirse una debajo de la otra, hace ese tipo de movimientos sísmicos permanentes o constantes. Realmente yo no me atrevería a decir que el departamento de San Marcos tiene un riesgo mayor que otros departamentos del país, ¿verdad? Es un territorio sísmico todo el país, y realmente lo que nosotros tenemos que hacer es prever, estar preparados para cuando este tipo de eventos se dé. Pero me parece que usted tiene una opinión completamente distinta. ¿No? ¿O es igual? La opinión es la misma. Tenemos una sismicidad relativamente uniforme en la amenaza sísmica. Excepto en Petén. Excepto en Petén. A lo largo de toda la costa, quizás en Oriente es un poco menor, pero la zona central de Guatemala es también una zona que es propensa a la sismicidad de subducción, además de todas las fallas locales. Es un enjambre en todo el territorio. Bueno, ese sería otro tema para discutir. Lo que sucede es que usted está viendo los dos eventos porque casi juntos, porque hay un reajuste, digamos, de esfuerzos en el tiempo, y hay una gran probabilidad de que los vayan ocurriendo en el mismo sitio, pero aún nos falta el de la zona central. Oscar Córdoba, Héctor Monzón, gracias a ambos por acompañarnos. Nos vamos a ir al corte comercial, esperando que no nos toque a todos nosotros ver ese gran sismo en la zona central. Claro. Usted tiene altas probabilidades. Yo tengo altas probabilidades. No, ella también. Ella tiene más, yo soy mayor de lo que... No. Vamos a la pausa comercial, ya venimos. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. En las 8:45 conversamos ahora sobre demografía en Guatemala, y es que el próximo 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, y en nuestro país en estos días se está desarrollando un foro justamente sobre crecimiento poblacional y demografía en el territorio guatemalteco. Nos acompañan hoy Ekaterina Parrilla. Ella es titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN. Gracias por estar con nosotros, señora secretaria. Y está con nosotros también un experto en demografía y crecimiento poblacional. Él proviene de España y su nombre es Antonio David Cámara Hueso. Gracias por estar con nosotros también. Arrancamos. Yo tengo una pregunta para David. Has dicho muchos jóvenes y pocos ancianos. Esa es la gran oportunidad de Guatemala. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres? ¿Cómo encuentras la oportunidad allí y la gran ventaja sobre muchas otras naciones? Bueno, permítanme que en primer lugar, en nombre de todos los españoles, mande un saludo de solidaridad y un abrazo afectuoso a la gente de San Marcos, que lo está pasando en estos momentos mal. Y ahora, dirigiéndome a su pregunta, bueno, efectivamente hay estructuras demográficas resultado de dinámicas de los nacimientos y las defunciones que vienen del pasado y que dan lugar pues a una estructura relativamente favorable al crecimiento económico y a que una parte de los recursos públicos del Estado puedan dirigirse a áreas estratégicas. Esta estructura favorable, grosso modo, y sobre el papel, porque la cosa no solo es la estructura demográfica, pues consiste efectivamente en un tronco piramidal de la población, las edades productivas, relativamente grande, con respecto a los dos segmentos de población que se consideran inactivos o dependientes, que son los más jóvenes, los niños, y los mayores. Entonces, en este momento, Guatemala está entrando o tiene ya una estructura de este tipo.
mucha gente. Su masa es joven y productiva. Correcto, correcto. Es gente en edad de producir, es gente en edad de cotizar, de ahorrar y menos de consumir recursos estratégicos como es la sanidad, que es una cosa que afecta más a los niños y a los ancianos. Mayores. Correcto, correcto. Caterina, ¿y realmente los guatemaltecos podemos aprovechar de esa condición que dura cuánto tiempo en términos bueno, yo creo que va a estar durando el bono demográfico, podemos hablar de una generación, 20, 30 años, y precisamente hemos invitado al doctor al país en el marco de esta semana que estamos desarrollando actividades en torno a este análisis demográfico que el país necesita precisamente para una mejor planificación de políticas públicas. Aquí entran temas de seguridad social, de protección social, etcétera. Este es un tema que está fuertemente abordado en el Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes saben que estamos trabajando y estamos próximos a lanzarlo en el mes de agosto, y partimos precisamente de ese análisis de cuántos somos, quiénes somos, y cómo seremos dentro de 20 años, y tratar de aprovechar entonces toda esta información y todo este análisis para ese desarrollo del país. David, tú que has estudiado el tema, ¿cómo explota una nación esta oportunidad? ¿Deben de existir ejemplos o casos en el pasado o en el presente en donde las políticas que se desarrollan son clave o, por ejemplo, disparan las oportunidades del país? ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, de hecho, me alegro que lo enfoques de esta manera. El concepto que lo que estamos hablando, que normalmente se denomina el bono demográfico, no es en sí una política pública o no es en sí un resultado derivado de lo que acabo de explicar, sino que efectivamente esta situación transitoria y favorable al crecimiento económico se da bajo determinadas condiciones. Una es la que he apuntado de la estructura demográfica, pero la otra es el contexto socioeconómico y el caldo de cultivo que tengamos. Por ejemplo, los países que han sacado rendimiento de este bono demográfico, Europa en su día, por ejemplo, pues eran países con un capital humano altamente formado. Ahí está el punto. Se habían preparado justamente para que cuando llegara el momento del bono demográfico, esa población fuera altamente rendidora en términos de producción. Entonces, la productividad del capital humano es uno de los factores y, por supuesto, luego está la orientación de las políticas públicas. Y aquí es interesante que en estos momentos pues haya un programa de planificación a medio largo plazo, que en el caso de Guatemala es más favorable incluso a este concepto del bono demográfico, puesto que en Guatemala, al estar la natalidad todavía relativamente alta, el bono demográfico puede extenderse en el tiempo un poco más de una generación. Estamos hablando de que hasta el año 2030-2040, pues en Guatemala va a seguir mejorando su ratio de dependencia, con lo cual urge empezar a preparar las cosas, pero el tiempo de duración del bono demográfico no es una cosa que deba preocupar exclusivamente a Guatemala, y sí cómo se va a preparar ese bono demográfico. Pero señores, con una población con un alto grado de desnutrición como la guatemalteca, con un sistema de cobertura escolar que decrece durante los últimos 2 periodos de gobierno, con un sistema escolar público de muy baja calidad. Realmente, señora secretaria, ¿podemos aprovechar ese bono demográfico los guatemaltecos? Sí, se va a convertir en el desastre demográfico si precisamente ahorita no hacemos inversión, sobre todo en salud y en educación. Tenemos un promedio de escolaridad que apenas alcanza el nivel primaria en promedio. Estamos planteando precisamente en el Catún que tenemos que tener por lo menos 12 años de escolaridad. Es algo que hay que empezar a aumentar las coberturas de educación básica y diversificado ya, ahora, la educación tecnificada, y en términos de, bueno, ustedes saben, nuestros índices de desnutrición crónica, todo el tema también de salud materna, de salud sexual y reproductiva, que son temas también que entran en el análisis de estos indicadores demográficos. Urge
que el país empiece a invertir realmente en estos temas para poder aprovechar esa juventud que, bueno, ahora serán niños de 5, 6, 7 años. Ekaterina, los planes que mencionas ahora se enfocan justamente en población vulnerable. Estamos hablando de aquellos que desertan de la escuela o que ni siquiera llegan y aquellos que se encuentran desnutridos o con una desnutrición crónica. Pero hablemos de la otra parte, la otra masa, digamos, los chicos y los jóvenes de una clase media, de una clase baja y urbana. ¿Cuáles son los planes que se desarrollan para ellos? ¿Cuáles son las perspectivas que un chico que nace en la zona 18, en la zona 6, en la zona 10 puede tener de cara a esta planificación que se proyecta para su futuro? Sí, nosotros estamos abordando precisamente en el plan, uno de los capítulos se llama Guatemala Urbana y Rural, porque realmente pues somos un país que tiene estas dos realidades y estamos creciendo. Hay una tendencia a la urbanización y por supuesto a veces nos enfocamos más, como tú lo dices, en estos grupos vulnerables, vulnerabilizados que lo necesitan, pero dejamos un poco de lado las políticas de esas otras poblaciones. Nosotros creemos que bueno, los temas de violencia juvenil, todo lo que tiene que ver también con la educación integral en el hogar, todo el tema de la educación técnica, de la educación especializada, pero sobre todo también el tema de la calidad. Somos un país con niveles de comprensión de lectura, de comprensión de matemática muy bajos. Ustedes saben las encuestas de los graduados de educación media, así que hay que apuntar una fuerte inversión también, no solo en las coberturas, sino también en la calidad de la educación. Señores, pero un asunto de este tipo, más allá de discutirse en un foro de expertos como se está dando en este momento, en realidad requiere un diálogo nacional, una planificación nacional. Este es un asunto de gran trascendencia, como estabas diciendo, Ekaterina. Esto puede ser una gran oportunidad como un bono demográfico o un desastre gigantesco cuando esta gran cantidad que esperamos sean jóvenes durante los próximos 20, 30 años, lleguen a viejos y no hayan producido la riqueza necesaria para garantizar su vejez. ¿Ha habido algún país en donde se haya producido ese desastre del que podamos pensar para ver ese ejemplo negativo? Mire, una de las cosas en las que vengo insistiendo en los últimos días, hemos tenido conversatorios, he charlado con esto también con mis alumnos del diplomado de monitoreo de políticas públicas organizado por SEGEPLAN. Yo a esta pregunta siempre respondo de una manera, y es que la importación de ideas y de experiencias en este ámbito es peligrosa e inútil. En el sentido de que Guatemala tiene unos problemas específicos, incluso si los comparamos con los países de la región centroamericana, y entonces yo creo que más que buscar experiencias previas, se habría de partir de un diagnóstico endógeno hecho por gente de aquí. Los problemas sabemos cuáles son, pero buscar ejemplos de qué ha pasado en otros países no podemos buscarlos. ¿Por qué? Porque la transición demográfica, el cambio demográfico en Guatemala tiene unas peculiaridades especiales incluso aquí en Centroamérica. Estamos hablando de que tenemos unas tasas de fecundidad todavía el doble, que son el doble de la región centroamericana, insisto, los países del entorno, y de que tenemos una tasa de crecimiento demográfico de 2.4% anual. Esto nos lleva a doblar la población de aquí al horizonte 2050. Con lo cual, ningún país de la región centroamericana está en la situación de Guatemala en estos momentos, tanto desde el punto de vista de las potenciales como usted bien dice, de los riesgos que esto puede suponer. Pero estamos a tiempo. Entonces hay que ser optimistas. El hecho de que exista una línea de planificación, el hecho de que exista un diplomado en monitoreo de políticas públicas, el hecho de que la juventud de Guatemala se esté interesando, y sobre todo el hecho de una cosa que he percibido que me ha gustado mucho, el hecho de que la gente joven diga, pues que yo me tengo que preparar, tengo que estudiar para mejorar mi país. Estos son cosas que son ilusionantes. Entonces, a veces también nos preocupamos de las proyecciones y de lo que va a venir, pero déjeme decirle que las proyecciones son unos modelos demográficos. Estamos a tiempo de corregir las proyecciones. La proyección demográfica te dice, bueno, mire usted va a ser esto de aquí a 20 o a 30 años si
la tendencia de los últimos 5 o 10 años se mantiene en el tiempo. Esto no tiene por qué ser así y para eso están las políticas públicas. Caterina, Antonio, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue